Hola, bienvenidos a la materia de reparación integral del daño. Soy el licenciado Hugo Martínez y vamos a empezar hablando de los objetivos de la materia y vamos a hablar que es proporcionar a los estudiantes, a todos ustedes, a una comprensión avanzada y crítica de los principios, métodos y mecanismos para la reparación integral del daño. Y esto con el fin de desarrollar habilidades para la evaluación, diseño e implementación de medidas reparadoras que garanticen la restitución, la compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y promoviendo así un enfoque justo y efectivo en la protección de los derechos de las víctimas y también la restauración del tejido social. Vamos a empezar hablando de la víctima y por esto vamos a empezar diciendo que para entender el concepto de víctima, así como su evolución en materia de protección y respeto a sus derechos humanos, conviene también acudir a la historia, y esto en primera instancia. Y esto así conocer su evolución también internacional y posteriormente cómo regula México este concepto. Por esto es que Zamora, gran tratadista en la materia, refiere a la figura que existe desde el momento en que la humanidad comienza a interrelacionarse. De igual forma, diversos expertos destacan las características y la relación entre la víctima y quien le causó la afectación, y también de dónde surge el concepto de victimología. Al respecto, Hans von Henning, criminólogo alemán, nacido en Berlín en 1887, junto con Benjamin Mendelssohn, que nació en Bucarest en el año de 1900, son a quienes se les conoce como los padres de la victimología en el derecho penal. Por su parte, el autor Sergio Cuaresma Terán, en su texto La victimología, afirma que es una ciencia joven sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Ahora también, Benjamin Mendelssohn señaló que la víctima está afectada por las consecuencias sociales de sufrimiento determinadas por factores de origen muy diverso, como son físicos, psíquicos, económicos, políticos o sociales, así como el ambiente natural o técnico. También podemos decir que dentro del contexto social conviene también preguntarnos quién es la víctima, y la respuesta inmediata es aquella persona quien sufre una lesión, daño o agravio con motivo de la acción por parte de otra persona o autoridad, en forma directa, indirecta o simplemente circunstancial, que incluye a la familia de la propia víctima. Por esto también podemos decir que hoy en las redes sociales, en las entrevistas, programas de televisión, así como diversos medios de comunicación, se dan a conocer testimonios donde la comisión de ilícitos penales da como resultado víctimas recriminadas o también revictimizadas, ya que por medio de sus narraciones se les vuelve a exponer sobre el daño causado aparentemente para reconsiderarlo. Ahora también, en el contexto jurídico actual, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder de las Naciones Unidas en materia de víctimas refiere que se le debe prestar asistencia apropiada durante todo el proceso judicial y adoptar así medidas para minimizar las molestias causadas y proteger su intimidad en caso necesario. También así garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, además de evitar demoras innecesarias en la ejecución de los mandamientos o decretos que le concedan indemnizaciones. Ahora también, por lo tanto, las víctimas tienen acceso igual y efectivo a la justicia, así como una reparación adecuada, segura y rápida del daño sufrido, y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación, lo que se traduce en un recurso judicial efectivo con la obligación por parte del Estado de darles a conocer mediante mecanismos públicos y privados información sobre los medios de defensa, para adoptar así medidas que minimicen sus inconvenientes como víctimas, lo que facilita la asistencia apropiada para acceder a la justicia y a los medios de satisfacción que incluyen la restitución,
la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. Ahora, para el caso de resarcimiento, se observa que podemos decir que los delincuentes o los terceros responsables remediarán equitativamente cuando así procede, y esto a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo, y comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos. También el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. En este sentido, los estados revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales. También en materia de indemnización, se prevé que los estados procurarán indemnizar financieramente a las víctimas de delitos que sufrieron importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental, como consecuencia de delitos graves, así como a la familia, en particular a las personas a cargo de las víctimas que murieron o quedaron física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización. Ahora, en materia de asistencia, podemos decir que las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos existentes, y se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará también su acceso a ellos, y se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás interesados capacitación para que lo haga receptivo a sus necesidades, así como directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas. Ahora, también podemos decir o podemos hablar que ahora el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé una serie de disposiciones en favor de la víctima, como es recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos a su favor, también el desarrollo del procedimiento penal y cómo coadyuvar con el Ministerio Público. Asimismo, regula el derecho a que se le reciba todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. Ahora también se pueden a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los medios de defensa en los términos que prevé la ley. Ahora también podemos ver del texto constitucional que se crean los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en materia penal que permiten a la víctima la reparación del daño con motivo de la comisión del delito de una manera rápida. Y esto es que sus afectaciones deberán estar inmersas en una resolución jurídica cuya conclusión en materia de resarcimiento integral comprende ayuda psicológica, sociológica, médica, entre otras. Y esto quiere decir vincularse con la justicia restaurativa durante y posterior a la sentencia emitida. De ahí la importancia que la sentencia contenga de forma específica los daños a reparar y las acciones, materia que deben de realizarse para su cumplimiento. Ahora también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que en los delitos cuya consecuencia sea la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que el ordenamiento le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubino, el conviviente, los parientes por consanguinidad, en la línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado, por afinidad, y civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima, lo cual resulta trascendente en su reconocimiento jurídico y de conformidad con los principios rectores del procedimiento acusatorio, donde en todo momento se deberá de respetar y proteger la dignidad de la víctima y del imputado. Ahora, también hasta aquí vamos a dejar esta cápsula, pero en la siguiente cápsula vamos a seguir hablando de todo esto todavía de las víctimas,
Y hasta ahorita concluimos y seguimos con las víctimas en la siguiente cápsula.